Pero profesor, es difícil este tema ahora, profesor. Porque ¿cómo vamos siempre a explicar esas cosas y hablarle en público cuando nos toque un combate o un debate literofilosófico, profesor? Si es que encontramos a alguien que pueda hacernos hablar y hacer escuchar. ¿Cómo hacemos, profesor? Bueno, ese es un tema fácil a la luz de la literofilosofía. Sencillamente porque si vamos a hablar de que un Mancuso es mejor presidente que Álvaro Uribe Vélez, y vamos a hablar de la sangre podrida de Cristo y del cuerpo de Cristo, sencillamente tenemos que situarnos en que existen libros que nos pueden hablar de eso y entre eso está la Santa Escritura. Para poder ir al libro de Corintios, que es donde se habla de una cena y se habla de un recuerdo de un individuo que ellos mismos dicen que murió y por haber muerto, inmediatamente lo recuerdan y lo celebran en estas fiestas Semana Santera. Y por lo tanto, cuando hablamos de un Mancuso, estamos hablando de que es mejor presidente que Álvaro Uribe Vélez, sencillamente porque realmente quien logra la seguridad son los diferentes jefes paramilitares que hubieron, son los que van logrando crear un terror y van creando un miedo y van haciendo que un pueblo se esconda y entonces eso le llamaron seguridad. Porque las guerrillas continuaron con sus grupos cuidando mafiosos y todas esas cuestiones y como grupos combatientes que se enfrentaban con ellos y con el ejército, todavía están ahí, todavía hay un ala de ese y otra que logra voz y voto en el Parlamento. Pero acá en las cuestiones de la última cena ya yo me tendría que ir al libro de Corintios y a la literatura bíblica para poder explicarle eso. Sí, porque usted dice que la sangre es podrida. Sí, la sangre es podrida. De eso, si dicen que están recordando un muerto, por supuesto que esa carne no debe estar fresca ni la sangre. Ya eso quedó seco y quedó allá en el Gólgota y en los caminos que hubieron en el famoso Calvario. Y están entendidos, sí, profesor, más o menos como ese baile, como baila de bonito Cantinflas con la flaca Vitola, que baile tan bueno, así es el baile religioso, aquí con otra música que le llaman gregoriana, que le llaman que las sectas hacen de otra manera también con piano y con un poco de cuestiones valiéndose del pentagrama, do, re, mi, fa, sol, la, si, todos esos instrumentos. Y ahí viene una parte que se conoce como musicoterapia y que influye en nosotros en la iglesia y por eso salimos un poquito mejor, pero que haya verdad ya es otra cosa. Por lo tanto, la lógica nos va diciendo que el mismo Señor les dijo que ustedes aquí, entre ustedes los apóstoles, algunos están borrachos. Y yo sé que entre ustedes van a haber divisiones. Y yo sé que entre ustedes, que cuando yo entregue mi cuerpo y entregue mi sangre, ustedes están entregando su cuerpo y su sangre y por eso nacerán de ustedes sectas religiosas. Y que al nacer sectas religiosas dentro de ustedes, y verdad que eso se ha cumplido. Nacieron los pablistas, nacieron los petristas, nacieron los pedristas, pedristas, lo de Pedro, de un Pedro que muchas veces escribe en la misma Babilonia, de un Pedro que escribe en otras partes en Roma, de un pablista que escriben en Macedonia y también escriben en Roma. Y así todos esos escritores escribieron en diferentes puntos. Por lo tanto, cuando dice cuídense de la secta porque de ustedes mismos, que este pan que yo entrego en esta cena y este vino, era en aquel momento porque sabía lo que él esperaba. Y al saber lo que le esperaba, jamás quizás pensó y quizás divisó de que entre ellos mismos se iban a dividir y nacerían sectas. Pero al nacer sectas no quiere decir que todos ustedes sean aceptados por las cosas de Dios y por Dios. Y por esto yo, Jesucristo, no los felicito. O sea, Jesucristo no felicitó a las sectas religiosas. Mire, ¿cómo lo demuestra usted, profesor? Bueno, dice, porque sin duda habrá sectas entre ustedes para que también sean evidencias y evidentes quienes de ustedes tienen la aprobación de Dios. Cuando ustedes se reúnen en un lugar, en realidad no es para comer la cena del Señor, porque están comiendo su propio cuerpo y su propia sangre, de forma que mientras uno tiene hambre, otro está borracho.
¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que desprecian a la congregación o a la reunión o al grupo y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué puedo decirle? ¿Felicitarlo? Pues no los felicito, les dijo a las sectas religiosas que ya él sabía que se iban a desprender de ellos como realmente están. Algunos son pablitas, algunos creen más en Pablo que en Jesucristo. E incluso se cree que los evangelios se deben debido a Pablo y no a la cuestión de Jesús, que escriben acerca de él, porque él no escribió nada. Según hasta ahora no aparece nada. Pero aquí lo que me interesa es que también es evidente que nacerán sectas y yo no los felicito. Y así ha sucedido, tantas mentiras, tantas cosas, y de tal manera que al decir que ese es como mi abuelo, todavía creo que, bueno, mi abuela murió hace poco, ella le celebraba. Ella tuvo boda boda de plata, boda de oro, boda de platino, boda de no sé qué cosa, tantos años de ellos, y murió el viejo. Y en muchas familias todavía se le celebran años de muerto. Primero son 8 días, a veces un año, algunos celebran, cumplió 5 años fulano de tal, y le celebran una misa, y cumplió 20 años que recuerda algún nieto, y le hacen una misa por esa alma. Aquí sucede lo mismo. Muere un tipo que dicen que murió porque para resucitar tenía que haber muerto. Y sí murió, y después aparece vivo y camina, debió llegar a viejo. Y si llegó a viejo, algunos llegan a afirmar que tuvo esposa y tuvo hijo. Y luego unas persecuciones post-calvaristas. Pero supongamos que nos situamos en la cuestión teológica y de salvación de la humanidad por un cuerpo. Podemos decir que yo le transmito lo mismo que recibo del Señor, dice en esta cuestión, y que el Señor Jesús la pone aquella noche, la pone en que iba a ser traicionado, las puso en nuestras mentes, y entonces Él en esa cena tomó un pan y después de darle gracias a Dios, lo partió y dijo: estoy representando, o esto representa mi cuerpo que es dado en beneficio de ustedes. Y les dice que recuerden eso en memoria de Él. Tenemos memoria de una cosa que ya pasó. Pero si usted está diciendo que está aquí, que está vivo, entonces no está haciendo memoria de nadie. Y si lo está haciendo memoria de un difunto. Y si hay una liturgia que simboliza aquello, o sea, hay un simbolismo, como es el pan y el vino, que algunos compran el pan en la esquina, otros compran el vino añejo, casillero del diablo, el otro sangre de toro, cosas así por el estilo, y un pan, y otros mandan a hacer anualmente y semanalmente para la Eucaristía y la liturgia, y mandan a hacer semanalmente a una persona en forma especial, es lo que le llaman hostia. Pero siempre están recordando un crimen público y a un muerto que murió en una cruz. Ya lo demás es donde viene lo que se conoce como la fenomenología del espíritu. Aquí yo ahora les toqué un poquito el libro de Corintios. Allá en el capítulo 11, 20 en adelante, 19, 20, 21, 22, deben leerlo de todas esas cuestiones, porque ya aquí hay una transformación y entra una materia llamada teología, que es la que va haciendo que las cosas de Dios vayan cabalgando con las nuevas cosas de la humanidad, y así se entrelazan y vienen las grandes contrariedades entre ciencia y religión, y que hoy en día se habla de fe y religión. Han llegado a unirse. Yo por eso, cuando analizo aquella fenomenología del espíritu, veo que lo real es proceso. Y el proceso no es más que la mediación que está ramificada entre los tiempos presente y pasado, no acabado, y sobre todo de un futuro que es posible, como puede que no. Entonces, cuando se habla de profecía, si no sucede,
todo el mundo se queda quieto, pero sucede ya porque fue proyectado, pero siempre están sucediendo lo mismo, de que el hombre hay guerra, hay hambre, hay peste y ha habido enfermedad. Y esto entra en que precisamente cuando vemos seres hambrientos, enfermos, desválidos, sin ningún apoyo ni del Estado, ni de nada, ni nadie que le dé la mano, por supuesto que ese tipo, para él, los derechos humanos van a tener un significado diferente. Pero si usted lleva en su casa, que acaba de salir con su niño, con sus hijos de 7, 8 años, aquel que lo protege los derechos del menor, y acaba de salir de su aire acondicionado y acaba usted de regalarle al de bachiller una moto de 30, 40 millones de pesos, sencillamente porque ganó el año, es muy diferente a aquel niño que se va con un pan polaco para la escuela y nadie le da nada porque ganó el año. Al contrario, estuvo ganando regaños y quizás tratado de bruto, de no sé qué, y ultrajado por los padres o por algunos que también son semi-analfabetas y creen que la vida es que él está obligado a que tiene que ganar año cuando no miran ciertas cuestiones. Entonces, para ese niño los derechos humanos son diferentes, como el niño que murió en el Centro Cultural de Santo Domingo, que regaló frente a la catedral en la Plaza de la Paz, sencillamente como NN, y entonces para él también los derechos humanos van a ser distintos y los derechos del menor. Por eso, si le cae un poquito de polvo a alguien que está barriendo en la calle pública y le cae al niño que viene de cuna y es hijo de don Julano, te llama la atención. Mira, no sabes barrer, no tiene... hay un reviral, pero por aquellos quienes dicen nada ni hacen nada, entonces los derechos se cambian. Por lo tanto, aquí tenemos una forma de pensamiento en cuanto a la fenomenología del espíritu, que es mercancía. Ella misma es intensa y da la forma de pensamiento y llega a ser una factura, que en latín significa factum, una factura que hace olvidar muy fácilmente el fiori como el producto cosificado, o sea, se convierte en cosa. La cosa de siempre lo mismo, la copita de oro, la cuestión, pero realmente es un símbolo, porque si el individuo murió, ya estamos en cuestiones naturales y connaturales, y no en cuestiones que no tienen nada que ver con el objeto natural, que es el desdoblamiento del espíritu, que dicen que se elevó, y por lo tanto usted está simbólicamente comiendo una carne podrida y una sangre podrida, porque está simbolizando a aquel muerto que usted está celebrando una misa hoy, o está celebrando una conmemoración, o está celebrando no sé qué cosa. Y ahí viene en la disputa de las grandes sectas religiosas, que uno dicen este es el vino, pero no lo toman, sino que lo pasan de mano en mano, contradiciendo a lo que él dijo, comer y beber. Y pasan el pan, pero el pan usted lo mira y se lo pasan allá porque él dijo comer. E incluso digo, es un mismo cuerpo de ustedes, que algunos están borrachos. No hay una secta religiosa que beben ron, son borrachos también. Y otros que no. Entonces estos estaban en la cena del Señor, algunos estaban borrachos y otros no estaban borrachos. Y le digo, se convertirán en sectas. Fíjate que existen los pedristas, existen los pablistas, e incluso algunos aseguran que Pablo es más grande que Jesucristo, porque él fue el que escribió y hizo posible que esto se convirtiera en una cuestión teológica y una cantidad de cosas que tiene toda esta poco de gente ilógica. Por lo tanto, podemos cosificar la cuestión, que es lo más producente, como el aparente fission, que se conoció como fission a espalda del hombre, que todo lo que estaba abierto ante él. Estas son cuestiones de los principios de esperanza. Por lo tanto, cuando usted estudia la fenomenología del espíritu y aquellos pensadores, usted sabe que estamos ante unas cuestiones deliberadas de conciencia. Usted puede pensar lo que quiera, pero no puede hacer que los demás no piensen también como ellos piensan. Entonces, si veamos ahí, ¿por qué estamos celebrando cada año en Semana Santa, que ya se convirtió en un objeto de comercio, de cuestiones, de entrada de dinero, y va entrelazado con la esperanza, con la fe, pero realmente hay una cosificación, hay una representación de algo que se compra en un pan en la esquina,
o que se manda a hacer, y al mismo tiempo aquel hombre había dicho lo contrario. Le digo, esto es también el cuerpo de ustedes que están borrachos y otros no. Pero por eso yo no los puedo felicitar, porque habrán sectas que incluso dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre curamos, en tu nombre hicimos plata, en tu nombre, Señor. Y entonces yo les diré cuando llegue el tiempo, apártense de mí, trabajadores de Satanás. Claro, se entiende esto. Por lo tanto, no voy a hablar ahora de la historia de la iglesia, ni de papa, ni de esas cuestiones, sino aquí a la luz de la Escritura, que me llama la atención que todos los años invitan a unas conmemoraciones, a unas cuestiones de Semana Santera y unas cuestiones, y realmente hay un símbolo que se está diciendo que eso no es aquello, y que eso es un símbolo, por lo tanto es una cosa que se está haciendo y ya no una cuestión real, porque ya esa carne debe estar, si murió, debe estar podrida y ya no existe. Muchos aguaceros han pasado mucho y esa carne, sangre está lavada y esa carne ya no tiene ni gusano. Por lo tanto, nace la teología y nace el negocio religioso y nace todo lo que existe. A tal punto que sigue cabalgando con la política, porque eso fue un hecho más político que religioso, hasta que llegó Pablo, que lo convierte ya en teología. Y por eso yo quiero, y metí los dos temas enseguida al mismo tiempo, de esto de la sangre podrida, y que nos invitan todos los años a conmemoraciones y no sé qué, estamos conmemorando a un muerto, pero sin embargo dice, está vivo, está aquí, está danzando con nosotros, bla, bla, bla. Y allá de pronto el que está diciendo, está vivo y está aquí, de pronto un peo, y entonces ahí está el Señor también oliendo el peo. Por lo tanto, cuando ya entra aquí la cuestión que le dije de Mancuso, sencillamente porque esos paracos fueron los que lograron dar miedo, terror, y a eso le llamaron seguridad. Entonces lo lograron operativamente esos paracos, mientras desde una cuestión burocrática se daba órdenes, y así se puede señalar de uno de los periodos más corruptos y más despreciables de la historia de Colombia, que fueron los gobiernos que pasaron hace unos días, o unos meses, o unos años, partiendo de allá de 1990 y pico hasta el 2020 o 22 o 21. Eso es lo que lo quería explicar, sin ser de este partido, ni de aquel, ni de esta secta, ni de otra, porque como le dije, tengo bastante amigos que me invitan a escuchar sus cosas, pero igual que el lobo estepario me siento, analizo, estudio las cuestiones, y me gusta estar bajo aire acondicionado, escuchando la palabra, mi buena corbata, mis buenas cosas, y eso no quiere decir que sea un burgués, ni dueño de fábrica, ni de esas cuestiones. Sigo recogiendo los libros viejos que usted bota y que solamente con leer algunas letras me sirven. Y comparar Biblia y comparar cuestiones. Por eso cuando yo les hablo de Barranquilla, a veces hay cosas que muchos no saben. Y que estamos aquí, por ejemplo, cuando nació la papelería Barranquilla. Esa fue fundada por Óscar Hurtado Montoya, era un antioqueño, allá en la calle San Blas, entre los callejones de 20 de julio y del Progreso, enfrente del Teatro Colombia. También aparece algo que conocimos aquí como las panaderías, entre las que están la de 1926, Central a Vapor de Heriberto Bengoechea, en Calle de Jesús, callejones de 20 de julio y del cuartel La Flor de Colombia de Daniel Cova, en la calle de Caldas, número 34G, Mancini y Cruzini, calle de las Flores, callejón de la República. Víctor Mesa también, del callejón de las Flores y callejón del Buen Retiro. Competían ahí mismo, tuvo la de Gutiérrez Cruz, en el callejón de Sauce y José de los Santos Rojas. También fundó allá en la calle Obando y Callejones de la Paz. Y todo esto fue aquí en Barranquilla, y por todas esas cuestiones hasta allá han transcurrido una cantidad de muertos. Y seguro sus familiares le siguen celebrando a algunos que recuerdan. Yo, por ejemplo, me gustaría hacer una misa a un abuelito que me quiso tanto y me ponía el niño Dios allá y tenía 200 puercos y los alimentaba con afrecho, y me ponía el niño Dios allá cuando quedé huérfano. Voy a mi abuelo José Manuel de la O, el padre de mi madre. Y
y no tiene nada raro que le celebre una misa dentro de poco, pero de ahí a pensar de que está vivo es diferente. Y así, Mancuso fue el que hizo el gobierno de seguridad, no el presidente, y al verlo con esa lucidez mental y todas esas cuestiones con que habla y esas seguridades, ese tipo hubiera sido un tremendo presidente, pero al estilo Pinochet. Sin embargo, ese título le queda ahora a su patrón, a quien obedeció cuando estaba jovencito, y que ahora en las transformaciones del espíritu el hombre siente vergüenza y se arrepiente y hasta llora. Cuando un hombre llora es porque aún queda un poquito de bueno en él. Y sin embargo, ahora falta que hable de los derechos humanos y reclame derechos humanos porque lo están maltratando con cárcel. Nos vemos en la próxima.